Para entender lo que ocurre con el 4 en cada una de las zonas, de las regiones en donde se ejecuta, tienes que movilizarte, saber cómo viven, saber de qué se alimentan en el espíritu, cómo se relacionan. Pero este viaje no es solamente un viaje en físico, es un viaje mental y sobre todo es un viaje emocional. El 4 lo recibo de las manos de mi madre. También lo encontré en la escuela básica. Yo no sabía qué era el 4, qué representaba, pero sí tenía claro que era un espacio de libertad, de sosiego y sobre todo de un profundo amor que vive el país. Había que empezar por el principio, el origen, la raíz, de dónde nace el 4, cómo nace el 4. Y para ello quise consultar a un gran amigo, investigador, músico, el doctor Rafael Casanova. Estando en la casa del doctor Casanova, una de las cosas que me impactó es que el 4 tiene origen en un instrumento que existió en 1800 a.C. Y una información que sí la conocemos un poco más, que el 4 viene de la guitarra renacentista del siglo XVI, que es la que nos llega a nuestro continente. La guitarra renacentista básicamente tiene su base en la península ibérica, porque viene la corriente de los moros por la parte norte de África, de este a oeste, y pasa entonces a través de Marruecos hacia España, y viene la corriente latina que viene de Grecia, toda la Europa central, etcétera, etcétera, pasando por Italia, norte de Italia, Alemania, Francia, hasta llegar a la península ibérica. Y ahí llegan esos dos instrumentos y se forma entonces la guitarra renacentista. Y esa guitarra renacentista es la que traen entonces los españoles. Podemos ver un libro bastante antiguo, que es la historia ilustrada de la guitarra. Y aquí vemos toda la evolución. Y vamos a ver aquí entonces de dónde, fíjate, esto es, por ejemplo, fíjate esto que interesante. Esto tiene forma como de 4 y tiene 4 cuerdas aquí arriba. Ajá, sí, y esto es de 1800 años antes de Cristo. Esto es un relieve de Ishali y esto es de la tierra de Babilonia. Y aquí tenemos otro igual con 4 cuerdas, de forma parecida al 4, 1900 años antes de Cristo. Esto es en la parte central de lo que hoy es Turquía. O sea, esto está en el Museo de Arqueología de Ankara. Y este es realmente dramático. Otro de los personajes
con los que me encuentro en esta búsqueda acerca de nuestro cuatro es con un colega también músico, Javier Marín. Quise conversar con él de dos puntos específicos. El primero, la música larense, la variedad de cuatros que tiene este estado. Allí encontramos el 6, encontramos el requinto, encontramos el 4/5, y todos estos instrumentos se ejecutan simultáneamente y es lo que llamamos acá en Venezuela la batería de cuatros. Eso, Luis. Entonces, Javier, ¿cómo cuatro, estás? vale. Ah, trajiste los aparatos. Sí, señor. Bueno, voy a empezar por este, que es el más grueso. Ok. Sería como el jefe de esta familia de cuatro. Ok. Este instrumento generalmente en las zonas donde se toca en Venezuela, que es en el estado Lara, en los pueblos del Tocuyo, Sanare, Esquibol, es ejecutado por la persona más vieja. Hay mucha gente que se burla de eso porque dicen que este instrumento es el que gobierna en casi todos los estilos de esta música. Entonces tenemos el medio 5, que es el mediano de la familia. Y me gusta mucho incluso porque él es como el alegre. Ajá. Él va ahí alegrando la música que se está tocando, ¿no? Después tendríamos el 4, que es el que tú tienes ahí, que bueno, ya todos lo conocemos, que es el 4, el instrumento nacional. Que es como una especie de tenor, puede ser. Podría ser, claro. Sí. Después que viene del 5, el medio 5, el 4, y termina con el requinto, que es este pequeñín que está aquí. Este es el que va cantando. Ajá. Por su timbre agudo, él es el que va cantando, va haciéndole base a él y él va repicando. Javier, una reflexión para un chico, no sé, que se pueda encontrar con un 4, que le llame la atención un 4, que quiera tocarlo, que quiera abordarlo. A tocar, pues agarra el 4 sin ningún tipo de complejo y empieza a tocar, que todo lo demás va a salir solo porque es tu instrumento, es tu raíz, es tu patria y todo se resume en esas 4 cuerdas. Y bueno, por lo nuestro, para preservar lo nuestro, hay que agarrar un 4, tocarlo y ser libre, pues. Para arrancar esta ruta del 4, empecé por el principio, un mapa. Hice una pequeña selección, ya que el instrumento se toca en todo el país. Este ejercicio me llevó simplemente a confirmar la venezolanidad a través de un instrumento de 4 cuerdas y cómo está arraigado en este pueblo venezolano. Y arranqué por el oriente del país, en el estado Sucre, Cumaná. Una ciudad maravillosa, con gente alegre, sencilla y cálida. Y en donde el 4 se ejecuta como la mar, que va y viene. Para la llegada a Cumaná y el recorrido que me interesaba hacer, tenía que llamar a un referente del 4 en este país, que es el señor Alfonso Moreno, colega, cuatrista, músico y mejor amigo, quien me mostró tal cual pues lo que estaba yo buscando, el 4 esencial del oriente del país. La
La primera visita que hice en Cumaná con Alfonso fue a un maestro constructor de cuatros, Rafael Arcia. Rafael ha construido parte importante de los instrumentos que se tocan en lo que es el oriente y el centro del país. Y por esto era importantísimo y fundamental la visita a este constructor. ¿Y se ha dedicado siempre a hacer la lutería del cuatro cumanés? Sí, sí, sí. Ajá. Y una cosa, ¿usted sabe de dónde viene esta tradición de los instrumentos con este tipo de acabado, con esta imagen? Ese es como más cumanés. Ajá. Porque los barquisimetanos, que es lo que hacen más por cantidad, no hacían como esos dibujos. No hacían esos dibujos, esa es la palabra, los dibujos. Mire, maestro, ¿y cuántos cuatros hace usted mensualmente? Y ahorita lo que puedo hacer son como 30. ¿30 mensual? Sí, 40. No, pero que no es igual como antes yo hacía, en 8 días yo hacía hasta 34. Ah, imagínese. Este es el tamaño más o menos del 4 aquí de... Aquí está la sonoridad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y este sí lo restauró usted? Sí. Cuénteme cuánto tiempo tiene usted en este taller. ¿No? ¿O toda la vida ha estado aquí? No. Yo trabajé con uno que se llama Chiqueloy. Ajá. Y después fue que me mudé para acá, pero no sé en qué año. No se acuerda. No. A ver, mira, fíjate tú, el banco este, uno le dice cepillo, galopín, esto, ¿no? Compré el banco este en 50 bolívares. Imagínese usted. Ahorita 50 bolívares, como el tornillo. El tornillo nada más. Sí, algo importante es eso que acaba de señalar Rafael. Rafael trabaja la madera prácticamente desde el listón. Él compra el listón y lo talla. Y lo va Y tallando. llevarlo hasta los costillas o aros también que se le dice, hasta la tapa anterior y posterior. Y todo lo hace, o sea, todo, prácticamente lo que le faltó a Rafael fue hacer el árbol. Pero Rafael hace el 4 desde el cero, desde cero. Le toma el listón, lo talla y va y empieza a sacar las piezas para hacer los fondos, para hacer las tapas de arriba y todo eso. Sacar los laditos. Mira, vamos a seguir hablando por allá. No, Rafael, Vamos a buscar cuídate. Vamos a buscar a la hermana. Vale, pues nos encontramos con ella. Había que buscar a dos personajes emblemáticos que son Hernán Marín, compositor, cantautor, y el Morocho Fuentes, mandolinista, también compositor. Me hablaron de su experiencia desde su infancia con el cuatro, cómo llegaron a la música, que es a través del cuatro. Es el primer encuentro que tenemos los músicos venezolanos. Entonces con ellos me encontré desde esa posibilidad del cuatro como inicio de su carrera. Cuéntame tú cómo tú has tocado cuatro, tú tocas cuatro. Bueno, ¿y qué pasa, chico? Que mi papá tenía un cuatrico y era un poco celoso con el cuatro. Yo decía, pero paito, préstame el cuatrico. Y agarré mi cuatrico. Cuando él se escondía, yo agarraba mi cuatro, porque yo veía la posición que hacía él. Cuando aquí te decía, era el fa, el sol. Yo lo quería aprender. Y cuando él se descuidaba, llegaba yo a quitar el cuatrico, él se quedaba dormido así. Y entonces yo decía, espera que se duerma para quitarle el cuatro. Pero yo sabía lo que estaba haciendo él. Conchale, mi compadre, y agarraba yo el cuatrico cuando se quedaba dormido y se lo quitaba del pecho y me iba para el monte a practicar. Cuando yo pensaba de que él se iba a despertar, yo se lo ponía otra en el pecho. ¿Sabes lo que hace? Calculando ahí. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando el compañero Alfonso, mi hermano, llegaba y se despertaba, este cuatro como que me lo quitaron de aquí. ¿Ah?
¿Tú fuiste? Yo dije, no, Paito, yo no fui, yo no fui. Porque tú lo moviste, tú estás dormido y lo moviste. La obra de Morocho se presta para uno buscar, pues, cónchale, la cosa es sencilla, pero tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus elementos que se podrían embellecer armónicamente. Era una marina. Estoy, ¿Qué fue? Yo ponía un avisito que ustedes me llamaron. Aquí estoy, pana. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo hacía comentario, Hernández, que tú eres uno de los cultores del 4, pero que te has dedicado, bueno, te has dedicado a cantar y a ser acompañado, pero que antes, en tu comienzo, tú utilizaste el 4, que yo considero que una es la mano derecha dentro de nuestro golpe, era una manima. Para cantar el joropo hay que tener el alma lana y el ritmo tan oriental que se mete en tu cuerpo solo al nacer. Del estado Sucre me fui a Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar pues hay dos referencias importantísimas como lo son el maestro Hernán Gamboa, fallecido este 2016. Hernán es el creador de la técnica del rasgapunteo, que es la técnica que yo ejecuto. Y pues el pionero de esta manera de tocar el 4, haciendo los rasgueos y los acordes al mismo tiempo, desarrollando con esta técnica melodías e improvisaciones en el 4. Luego de esto está el maestro Che Hurtado, con el cual yo he compartido estos recientes 20 años de carrera musical. Entonces con él tuve este encuentro en su ciudad natal, en su casa, donde su padre, don Ramón Hurtado, lo enseñó a tocar. Luis. La bendición. ¿Cómo estás, Ale? La bendición. Por ahí voy a ¿Cómo solicitar estás? todo el día. Sí. Adelante. Ando aquí con el sombrero. Permiso. Adelante, adelante. Gracias. Ciudad Bolívar es, como todo el país, pues una tierra de música, productora de unos valses hermosísimos, del joropo guayanés, de músicos también fundamentales de la música tradicional y algunas cosas académicas, como es el caso del maestro Antonio Lauro. La música que se hacía era una música de calle, era una música tradicional que se generaba en los patios de las casas. Y esto, por supuesto, pues tuvo una gran relevancia desde esta ciudad para todo el país. Ciudad Bolívar siempre ha sido una ciudad tocadora de valses. Yo creo que por eso es que aprendimos, porque el mejor género, el género más rico que tenemos en los géneros venezolanos es el vals, definitivamente. Es donde aprendemos más, valses de 4 partes, 5, 6 partes, y tenían pues sus arreglos. Ellos hacían sus notas, ¿cómo te digo?, las fundamentales, no había muchas séptimas y dominantes y treceavas, pero eso se oía riquísimo, ¿no? Luego, por supuesto, emerge la figura de Hernán Gamboa, ¿cómo se llama?, con su estilo muy particular, y comienza a robarle la melodía a los instrumentos melódicos. Entonces, bueno, por supuesto, ese es el primer contacto con un solista importante, interesante, y además era como un héroe de carne y hueso para mí. Me bautizó a los 6, 7 años. Entonces, imagínate, para mí era un orgullo que se comentara y se dijera que el cuatrista más afamado de Ciudad Bolívar, y luego así se lo fue reconocimiento en el país, Hernán Gamboa. Yo digo, ya eso es muy particular, se crearon en Ciudad Bolívar unas corrientes inéditas, únicas de género. Nosotros tenemos una parranda guayanesa única. Así es. Nosotros tenemos un vals único que no se parece a ninguno. Tenemos un calipso único. Tenemos una bandola único. Tenemos un cuatrista único.
no suena así como muy pedantón, pero en verdad no es así. Es una realidad, ¿no? Cuando uno está montado en una computadora y se va la luz, a los modernistas, a los ciudadanos de la modernidad, se le van las ideas, porque la racionalidad es una máquina. Todo eso es intencionado, es prefabricado. Se acabaría el 4 si los árboles se secan. El 4 sigue siendo el recurso armónico para aprender a cantar, para aprender a tocar, para aprender a leer música, para aprender a dar clases más importante del mundo, diría yo. Primero porque es un instrumento universal. El 4 no es venezolano, pero es universal, como es la guitarra y el piano. Y lo otro es porque es versátil y es portátil. Alguien me preguntó una vez que cuáles eran los aportes del 4 a la música tradicional venezolana. Y no, los aportes, no, el 4 es el soporte. Yo el 4 no es el soporte, chicos. Yo soy joropo, yo soy estribillo, yo soy malagueña, yo soy esto. Yo no soy Bach, yo no soy Chopin, yo no soy Beethoven. Yo no tengo nada en contra de esos señores existen. Y esa música no tiene problema, porque esa música se toca en todo el mundo. Y yo no tengo nada en contra de esa música. Pero sí se merece la música venezolana estar en el atril de un sistema que se crea fundamentalmente con dinero del Estado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El 4-4 del 2004, esa fecha definitivamente cambia la historia del 4 del país. Ahí comenzamos a reunir a los muchachos y a buscar los reales. Y gracias a este gobierno se dio la siembra del 4. Nunca se habían visto tantos jóvenes alrededor del instrumento. A mí me parece muy importante y muy seria esa generación de ustedes porque han mantenido lo tradicional. No han tenido necesidad de estar haciendo, agregándole cosas jazzísticas, que no es malo, no tengo nada en contra del jazz. Me gusta mucho eso. Pero creo que el 4 y la música venezolana no necesita ningún aditamento de extranjero, de música foránea para que se haga valer por sí sola por lo bello y lo complicado y lo complejo que es la música venezolana, ¿no? Pero hacen cosas maravillosas, ¿no? O sea... De Ciudad Bolívar dio un salto bastante largo, porque fue a parar al estado Lara. En esta ruta del 4 he descubierto que el país es musical, esencialmente musical. Siempre se ha dicho en Venezuela que el estado musical es el estado Lara. Esto es una idea pues que ciertamente es así,
Pero bueno, Barquisimeto, que es la capital de este estado, digamos, es la abanderada. Pero habría que hacer el recorrido por el estado Lara. Cuando vas al Tocuyo, cuando vas a Carora, cuando vas a todos estos pueblos, Palo de Olor, que es donde se construye cualquier cantidad de cuatros, en el estado Lara específicamente, hay una producción enorme de instrumentos musicales. Palo de Olor es una de estas regiones donde hay cualquier cantidad de familias, todas dedicadas a la construcción, a la confección y a la producción masiva de instrumentos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí en la comunidad haciendo cuatro? Es una tradición de toda la vida. Todo eso va de generación, uno va aprendiendo, el papá me enseñó a mí, así yo voy enseñando a los hijos míos. Todo lo llevamos sucesivamente. Bueno, ¿cómo está por aquí? Bien, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es su nombre? Alejandro Rodríguez. Alejandro, un placer, yo soy Luis. Mira, nos sentamos un momentico, Jorvi, para conversar por aquí. Okay. El maestro. ¿Cuántos cuatros producen ustedes acá? Aquí, bueno, aquí en la casa se producen 100 cuatros que semanal. ¿Y cuántas familias hay aproximadamente que produzcan cuatro? En todo Palo de Olor. En todo Palo de Olor. Como 100 y pico de familias. 100 y pico de familias. Todos viven de eso. Todos viven de eso. Vivimos de eso. eso. El que no vive de eso vive de la cría del chivo. En Palo de Olor nos encontramos con una leyenda de la construcción y fabricación e industrialización de la hechura del cuatro, que es el maestro constructor Miguel Ángel Chirinos. La familia Chirinos pues ha seguido toda esta tradición a través de sus familiares, hijos, hijas y nietos, me imagino que también, y son los que hacen gran parte de la construcción de los cuatros en el país. Pero tienes que no pegarlo en el papel para que no se te pegue. Claro. Sí, tienes que tenerlo en el aire. En el aire, ok. Que yo lo que sé es tocarlo. Mi encuentro en el estado Lara es con el maestro Ruperto Tico Páez. Con él pudimos lograr el encuentro con el Carota Ñemitajá, un grupo emblemático de la música tradicional venezolana. Señores, qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo. Carota Ñemitajá. ¿Cuántos años el Carota? 32 años. 32 años haciendo música popular venezolana. Los primeros 32. Mira, una pregunta, ¿por qué ustedes utilizan dos cuatros? Porque está muy caro, quisiéramos usar un tercero. No, lo que pasa es que hay otro que es base. O sea, el que lleva, tú sabes. La base, y el otro que va echando, como dice uno. ¿Cuál es la importancia que tiene el cuatro para ustedes en la propuesta musical de Carota? El Carota no tiene otro instrumento, digamos, porque generalmente los grupos tienen instrumentos eléctricos, cosas extrañas. Nosotros tenemos solamente dos cuatro. Tenemos que tratar de hacer toda la armonía para compensar cualquier falta, digamos, musicalmente hablando, con los instrumentos. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ramón y yo, por ejemplo, nos intercambiamos mucho, como un diálogo entre los dos cuatros. Se siente mucho en los temas que hacemos. Una carrera de perro, los dos ahí hacen unas cosas que me vuelven loco a mí.
Bueno, ya estando en el occidente del país, seguí del estado Lara al estado Zulia, específicamente la ciudad de Maracaibo. Salí el mundo a recorrer en busca de unos cultores, traer quizás los mejores a modo de componer. Salí el mundo a recorrer en busca de unos cultores, traer quizás los mejores a modo de componer. Si es difícil de entender del autor, el autoestima del verbo, el verso que enríe, como la flor de canela, lo Vicente Spinella, y subirlo a la tarima. Cuando resuena la gaita, tamborilea la mina, y entre pueblos se hace rima según lo cuentan los taitas. Lo trae la india Tamaica. Ya estando en Maracaibo, uno de los músicos que me recibe es Gustavo Colina. Gustavo, compositor, cuatrista, dedicado a la formación, a la interpretación y difusión de la música tradicional venezolana. Y es el tuyo. Ya con, no sé, 30 años puede tener Gustavo de carrera artística. Y es el que me hace el recuento en la ciudad de Maracaibo y con el cual conocí a muchachos que ya se dedican a la música tradicional venezolana a través del cuatro. Y bueno, por supuesto fue un compartir en uno de estos atardeceres hermosísimos que encontramos en el occidente del país, sobre todo en el estado Zulia y sobre todo en Maracaibo. O sea, de alguna manera lo que ha sido progreso ha desplazado todo este tipo de cosas. Esto es un aquelarre hermoso. Un encuentro de músicos, de música, y no se hace por dinero, sino por sentirnos bien, disfrutarla, pasar el tiempo realmente consustanciado con nuestra tierra. Dime, ¿qué significa aquelarre? Aquelarre es un encuentro de magia negra, ¿no? Es magia negra, pero no importa. Vamos a hacer bueno, una... adoptemos el término. Hay magia y aquí hay unos negritos también, pero nosotros tenemos... Sí, bueno, el que no tiene de Congo en este continente tiene de Carabalí. ¿Y qué podemos tocar del Mar Bolero? Vamos a tocar Destello de Amor. Vamos a tocar tú y yo, chicos, Destello de Amor, en si menor. Es un arma que defiende sola la cultura. Está en todas partes. El cuatro tú te lo consigues en manos muy nobles, muy jóvenes. Y está en eso de, no es de sobrevivir, es de plantear y de replantearse. Son jóvenes, son excelentes cuatristas. Excelentes cuatristas, digo, que con muy poca edad ya tienen un conocimiento técnico del instrumento. Y un conocimiento de lo raigal, de lo que les compromete con su lar nativo, como diría el maestro Lidio Díaz. En Maracaibo había una especie de fiesta de algunos artistas, músicos, pintores en general, y se me acercó un muchachito y me decía: yo quiero tocar cuatro, ¿cómo se toca el cuatro? Y me agarré, me senté con el muchachito y le di al menos la primera iniciación, la iniciación al cuatro. Muy bien, otra vez más. ¿Tú solito ahora? Luego de este encuentro, pues me encontré con la madre del infante y la comprometí a que le comprara el cuatro. Creo que es importante generar
el interés hacia lo que es la cultura nuestra, de qué estamos hechos, el tema de los valores, el tema de lo que es el país en esencia pura. Y eso lo vamos a lograr a través de la música y bueno, y todas las áreas que tienen que ver con el arte, pues que definitivamente es una herramienta de transformación en el ser humano. Bueno, y tienes un futuro cuatrista. Por lo menos. Lo que tienes que comprarle un 4. Mañana mismo compro eso. Vale, pues, te lo vamos a agradecer. Y el país te lo va a agradecer. Yo los dejo, pues. Un placer. Encantado. Chao, hijo, que Dios te bendiga. Pero ya como fin del viaje en el estado Zulia, pues hicimos una tenida musical donde estaba pues Gustavo, allí nos encontramos con Israel Colina, hermano de Gustavo, con el cual, bueno, parrandeamos un ratico, dándole a la música y reencontrándonos siempre desde ese amor profundo que sentimos por nuestra tradición. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas, anda deleitando a quien la escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas, anda deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme. En la cintura del frente el aroma de su arcano, cuando noble y grande emerge la imagen de aquel zuliano y la ignorancia giganta despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta, orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece corazón en la mano. Una de las zonas importantes también es el llano. En el llano, una población muy querida y muy nombrada, porque allí se hacen unas fiestas que son las fiestas del Orza. Estas fiestas ocurren en el primer trimestre del año y esta es la manera como el Orza me recibe, con sus fiestas. Definitivamente el llano es una de las zonas en donde más se toca el cuatro. El cuatro es el compañero del que se para a hacer su faena, del llanero de apelo, como dicen por allí. Además, el cuatro y la música llanera la compartimos con nuestros hermanos de Colombia. Es una llanura inmensa, la verdad. Allá en Colombia le dicen los llanos orientales. Compartimos con ellos esta música tradicional, compartimos los cantos de faena, compartimos todo lo que implica y expone la cultura llanera. Y es fundamental para nosotros como venezolanos y creo que también para la gente de Colombia reconocernos en esta no frontera. Creo que no hay fronteras en los llanos. Y la música es la muestra de esto. ¡Música llanera! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestro folclore! ¡Que viva esa cultura, la memoria de lo que hoy no están, pero que seguimos vivos! En el Orza me recibe una dama, Gilmari Caña, cantante maravillosa por demás, de música llanera, que yo creo que dentro de pronto dará mucho de qué hablar. Y pues con ella compartí una de las cosas más hermosas que tiene el llano, que es la faena del ordeño. Fundadora, 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 leche fundadora, que si no me das la leche fundadora, fundadora, mi fundito no mejora, fundadora, fundadora, fundadora.
Bueno, en este recorrido con Kilmary, pues hice una cosa que tenía en mente hacía mucho tiempo, que era consumir leche recién ordeñada. Experiencia hermosísima. En el Orsa me encontré con Carlos Luis Calzadilla, cantante, coplero, cantautor, que además considero que tiene una pluma espectacular para su música. La música de Carlos Luis te reseña el llanto completamente. Y al maestro Euro Oliveros, arpista, con el cual conversamos acerca de las maneras del arpa. Hay cualquier cantidad de compositores que componen con su cuatro. Entonces, un poco la pregunta es el por qué, de dónde componen con el 4, porque tú, en el caso tuyo, ¿desde cuándo es tu contacto con el 4? ¿Por qué el 4 y por qué en una arpa? ¿O por qué no estudiaste música? O... Bueno, hermano, te diré que vengo de una familia de músicos empíricos. Ajá. Entonces, viendo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, ejecutando el 4 llaneros, si se puede decir así. Desde los 7 años vengo tocando 4. Primero lo hice ejecutando canciones de otros compositores y luego comencé a hacer las mías propias, ya que le agarré un poco de dominio. Y de ahí en adelante, bueno, el 4 es mi compañero de escribir mis canciones y de componer la música. Es una condición difícil cantar y tocar un instrumento. Entonces, bueno, yo te presto este 4 para que tú me digas aquí cómo es la cosa. Okay. Véngase por aquí, para que se apoyen. Yo me quedo paradito por aquí. Maestro, bueno, el arpa es el instrumento que por excelencia ha acompañado el conjunto de la música llanera, el cuarteto de música llanera. Un ejemplo de un joropo trancado, ¿cómo sería? Bueno, el músico llanero se forma en baile, en parranda, como se dice aquí. En baile, entonces, eso significa que la forma de tocar es distinta. Por ejemplo, un joropo en un baile tiene que sonar el bordón duro. Bueno, para terminar de redondear un poco esta ruta acerca del 4, era importante una visita a un gran musicólogo, compositor de nuestro país, que es el maestro Rafael Salazar. Yo, Luis. ¿Qué estás esperando?
cuatro como primera, así como, ¿por qué a ti te enseñan el himno nacional? Como un sentido de despertarte en ti, un amor de pertenencia patria. El cuatro tiene que ser un instrumento nacional, pero ya no por decreto, sino por sentimiento, por uso. Eso tiene que ver con la identidad. Y a ti no te enseñan biología, castellano y matemáticas, y no te están imponiendo. Eso es impuesto. Eso, aunque sea por cultura general, por sensibilidad, que no le tengamos repugnancia a un instrumento nuestro. ¿Entiendes? Tan hermoso como el cuatro. Así como hubo una campaña de alfabetización, donde 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer y escribir, y eso es muchísimo. No solamente para la autoestima, sino para su desarrollo futuro. Deberemos comenzar por la alfabetización musical a partir del instrumento 4, que es el instrumento nacional. Y en la escuela primaria. La escuela primaria, porque es cuando entra el muchacho capta todo. Pues. Ese va a ser, a lo mejor no va a ser un músico, pero va a ser un hombre sensible y un mejor ciudadano. Y con una conciencia de valores increíble. Pues. Claro. Es como una vacunación. ¿Por qué vacunamos a los niños chiquitos? Para que no le haya enfermedades. ¿Por qué no lo vacunamos contra la mala cultura de penetración extranjera? A través de nuestros valores. Porque si no lo vacunamos con nuestros valores culturales, ese venezolano cuando tenga 21 años va a despreciar al país, su identidad y por ende la patria. Entre otras tantas visitas que pude hacer, me encontré con el maestro Chuchito Zanoja. El maestro Chuchito Zanoja, al lado de ya el desaparecido Ángel Melo, también cuatrista, y el maestro Ali Agüero, hace 40 años atrás o un poco más, hicieron una agrupación dedicada a tocar valses y música tradicional venezolana con 3 cuatros, cosa que era bastante osada para aquel momento. Yo creo que aquí hubo una repetición 40 y tantos años después con una agrupación que sin lugar a dudas está en la palestra de la música tradicional venezolana y de lo que es ahora el bien llamado World Music, que es el grupo C4 Trío. ¿Cómo es que ustedes llegan a esa conclusión de hacer música con un instrumento netamente popular, teniendo ya un conocimiento académico importante, teniendo trabajo, en el caso tuyo, Chuchito, ya tocando piano, y en el caso del maestro ya me imagino que en esa época arreglando para voces, orquestando? ¿Cómo es que van a ese elemento tan simple como puede ser un 4, como pareciera ser el 4? Pero es lo interesante, porque normalmente el 4 lo conocíamos como un acompañante de todos los demás instrumentos. De todos los demás instrumentos. Incluyendo las voces. Sí, sí. Pero hacerlo 3/4 nos gustó enormemente ¿cómo se dice? La idea de que había melodía, o sea, teníamos las 3 cosas, teníamos melodía, teníamos ritmo, teníamos armonía en esa sonoridad del 4, que estábamos todos enamorados del 4. Obviamente, en principio, a mí se me ocurre decir, quizás en aquel momento, no lo podía decir con la propiedad de ahora, que era algo de amor hacia nuestro instrumento. Que era algo no estaba consciente ese amor, ¿no? Claro, pero oye, la única manera de hacerlo era por amor, porque claro, eso era pasar trabajo, hacer 3/4, no había bajo, no había maraca, no había batería, no había una guitarra, ¿no? Cónchale. Sí, y además yo creo que también era porque ninguno nos atrevíamos a cantar, entonces vamos a tocar instrumentos, ¿no? Falta de Estado, Cheo tomó la rienda de hacer un programa que se llama La Siembra del 4, la cual nos ha permitido que aparezcan una cantidad de marcianos tocando 4, que de verdad que uno no sabe de dónde son ni de dónde salieron, porque es que se nos fue de las manos la idea de lo que podía ser un solista de 4, un ejecutante, un virtuoso, ¿no?
aparecido unos muchachos que más allá de tocar cuatro son compositores, son arreglistas, son solistas, son maestros. Y eso solamente nos dice que Venezuela, como lo dijo el profesor Agüero, ¿verdad? Tiene una diversidad musical y unos encantos únicos que estaban invisibilizados antes. Durante mucho tiempo hubo algo, una cortina, que no dejaba ver eso. Apenas se prendió el focorito, se encendió una llama grandísima. Con esto del 4, esa es la mejor prueba de eso que sucede. Hoy en día, imagínate la oportunidad que tiene C4 Trío con el desarrollo internacional de la música brasilera, Europa, de todas partes tienen influencias, oyen de todo, se nutren de todo. ¿Cuál es la razón por la cual buscar un repertorio y llegar tan al extremo de tocar los Beatles? Yo creo, bueno, particularmente estamos de acuerdo los tres en que el 4 es un instrumento universal. Instrumento que tiene que ser como el piano, como la guitarra acústica, que si bien de alguna manera se utiliza mucho en España, en el flamenco, en la onda totalmente española, se utiliza en todas partes del mundo, se utiliza en el rock, en el jazz. Entonces nosotros creemos que el 4, estamos segurísimos que el 4 es un instrumento que puede tocar cualquier tipo de música de cualquier parte del mundo. Y debemos sentir que es así, porque nosotros tenemos un instrumento que nos representa, por supuesto, la música venezolana, pero que también está apto para poder tocar cualquier otra música. Lo que sí creo que debe mantenerse es un 4 en la familia venezolana, que no falte un 4 en cada casa, que no falte un 4 en cada hogar, ¿no? Porque además de las iniciativas que se pueden hacer a nivel educativo, a nivel institucional ya como tal, el hecho de que un niño pueda ver el 4 y jugar con él, porque en un principio la música tiene que ser un juego, ¿no? Tiene que ser algo divertido para él. Y con la base que pueda tener ahí en su escuela o qué sé yo, agarrar el 4 y jugar con él y divertirse con el 4, como decía Jorge, yo creo que eso es vital, ¿no? Que en cada casa se mantenga esa tradición de que haya un 4, ¿no? Bueno, ya después de estas reflexiones, de estos encuentros, de esta vivencia y de esta reafirmación hacia lo que es el 4, pues no nos queda otra cosa que decir que el 4 es un acto de amor, es un lugar común de encuentro de todo el pueblo venezolano, de su idiosincrasia, de su esencia. El 4 es una muestra de amor por el país, que incluso está más allá de cualquier frontera. Maestro, vamos a tocar un gavilán. Vamos a darle. A ver qué tal.